desde Lima, ¿no? Juliaca manta, de Juliaca o desde Juliaca. Recuerden que el día de hoy estamos aprendiendo sobre el sufijo manta, sufijo del caso ablativo, ¿verdad? Claro que sí, que indica el punto de partida o el punto de origen, ¿no? Claro que sí, tanto en el tiempo como también en el espacio, ¿verdad? Claro que sí, nuestra panacha Marisa nos dice saludos desde Carhuaz, Ancash, ¿no? Kusa panachay Marisa, excelente, kusa punenik. Claro que sí, ¿no? Maiman maitan purinki hilo manta, nos dice nuestro amigo Marcos desde Hilo, ¿verdad? Allin miturachay nos dice nuestra panacha Rinita, excelente. Guatamanta, ¿no? Guatamanta. Lima manta desde Lima. Huancayo manta desde Huancayo, ¿verdad? Claro que sí, Guaycachaykuna panachay. Kuna kusa punirik, excelente. Así que no se olviden de compartir nuestra transmisión. Sí, háganlo. Dense ese pequeño momento para compartir. Chequerichichis, chay transmisión nescata, ¿ya? Kusa, guaycachaykuna panachaykuna. A ver, más ejemplos empleando el sufijo del caso ablativo, el sufijo manta, que quiere decir de, desde o después de, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? También puedo decir chakraimanta, desde mi chakra, ¿no? Huasimanta, desde mi casa, ¿no? Claro que sí. También puedo decir llaqtaymanta, ¿no? Claro que sí. Chuqllaymanta, ¿no? Claro. Kusa, allintuta panachay Andrea, nuestro amigo Andrés, ¿no? Allintuta Guayquichay Andrés, ¿sí? No se olviden de compartir nuestra transmisión en diferentes grupos, ¿verdad? Valparaíso manta, nos dice nuestra panacha Mayra, ¿no? Desde Valparaíso, ¿no? Excelente. Arequipa manta, desde o de Arequipa, ¿no? Kusa quiere decir muy bien. Kusa, muy bien, ¿verdad? Hola amigo desde Cusco. Desde Cusco quiere decir Coscomanta, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Cusco. Coscomanta, Cani. Soy de Cusco, ¿verdad? Orcota, desde cerro, desde la montaña, ¿verdad? Chuqllaymanta, claro que sí, Guayqueche Andrés, ¿no? Claro que sí. Arequipamanta, desde Arequipa, ¿verdad? Y también puedo hacer ejemplos, ¿no? Kunanmanta, desde hoy. Kunanmanta, desde hoy, ¿no? Kaininpamanta, Kainunchaymanta, desde ayer, ¿no? ¿No? Claro que sí. Kanmanta, también puedo decir Kanmanta, de ti, ¿no? Kanmanta rimarani, hablé de ti. ¿Se dan cuenta? Allintuta nos dice nuestra panacha Sonia Arequipamanta. Kusa. Orcuymanta nos dice nuestra panacha Karina, ¿no? Pacarinmanta, no, desde ayer. Pacarinmanta, desde mañana, no. Ayacuchumanta Cani, soy de Ayacucho, nos dice nuestro amigo David, ¿verdad? Excelente, está muy bien, ¿verdad? Kusa, huaycachaycuna, panachaycuna. Así que a compartir. Yo sé que nosotros podemos llegar a más vistas, ¿verdad? Claro que sí. Alemania manta pacha, desde Alemania, ¿no? Abancaymanta, desde Abancay. Huancahuilca llaqtamanta, kusa Lima manta, desde Lima, la capital. Ricky Guayquichay Andrés, kusapuni, Ricky, muy bien Guayquichay Andrés, ¿no? Juliaca manta, ¿no? Juliaca manta, desde Juliaca, ¿no? No canchismanta, de nosotros, ¿no? De nosotros. No canchismanta, de nosotros, ¿no? No camanta, de mí. Canmanta, de ti. Paimanta, de él o de ella, ¿no? No canchismanta, de nosotros, ¿no? No caicumanta, de nosotros, ¿no? Puedo decir, no canchismantan, manapipas rimanancho, puedo decir, ¿no? Entonces podemos decir cancunamanta, de ustedes, ¿no? Paicunamanta, de ellos o de ellas, ¿verdad? Espinarmanta, desde espinar. Llaqtaymanta, de mi pueblo, nos dice nuestra panacha Julia, ¿verdad? Coscomanta, Cani, soy de Cusco. Cusa, excelente, ¿no? Cainahuatamanta, ¿no? ¿no?
Claro que sí. Cancunamanta, ¿no? Arequipamanta desde Arequipa. Huasimanta desde mi casa, ¿verdad? Carullactamanta desde lejos, ¿no? De una ciudad que queda lejos, ¿verdad? Urcusmanta nos dice nuestro amigo Dolocusa Urcusmanta, ¿no? Claro que es Urcuslactamanta. Poruimanta. Gracias, gracias quiere decir añay. Pero hay varias formas, ¿verdad? Añay, sulpay, juspale, perdón, Dios pagarasunki y urpi sonkoy, ¿verdad? Yuncamanta desde la selva, kusa huequechaykuna, panachaykuna, can llamanta, ¿no? De ti nomás, can llamanta, solo de ti, o depende de ti nada más, ¿no? Y Mainaya Kashanki, ¿cómo estás? Nos dice nuestro amigo Marcos, kusa. Recuerden, Guaycachaykuna, Panachaykuna, el día de hoy estamos aprendiendo sobre el sufijo del caso ablativo, sobre el sufijo manta, ¿no? ¿Qué significa de, desde y después de, ¿no? Este sufijo que indica el punto de origen, el punto de partida, tanto en el tiempo como también en el espacio, ¿no? Por eso yo les decía huasimanta de la casa, ¿no? Claro, punchaymanta, ¿no? Chay punchaymanta desde ese día, tiempo, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Maimanta, ¿de dónde? ¿Desde dónde? Te puedo hacer una pregunta, por ejemplo, Maimantan kanki, ¿desde dónde o de dónde eres, ¿verdad? Kusa espinarmanta, kusa, huaycachaycuna, panachaycuna, muy bien. Sausayamanta, kusa huaycachay, Walter, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? ¿Ya entendieron el sufijo del caso ablativo? Manatachu. Claro que sí. Kusa chapuni, ¿no? Claro que sí, ¿no? Piwan, Machu Picchu lactamanta, kusa huaycachay Félix, ¿no? Desde la ciudad de Machu Picchu, ¿no? Nuestra panacha Karina nos dice, noca, cani, coscomanta. Yo soy de Cusco, ¿no?